Bueno, buenas noches, queridos amigos. Día jueves, 20 horas, y Vivencias hoy viajó a México. Salió del país y se fue a México para conectarse con una hermosa persona que tuve la suerte de conocer hace un año, Sari Méndez. Hace un año que nos conocemos, porque en marzo fue cuando me hicieron la nota, que estaba en Rosario, y allí te conocí a ti, a Horacio, bueno, a mucha gente linda, a la gente del programa. Me encantó ese programa que me hicieron. Así que bueno, bienvenida a Vivencias, Sari Méndez. Un placer que hayas aceptado la invitación y tenerte aquí conmigo un ratito. Adriana, pues para mí un honor conocerte. Ya hace un año, para mí es como si nos conociéramos de siempre, como que hubo un clic por allí. Un honor también de estar contigo en este programa y pues un honor de estar a través de ti tan cerca de Fabio Serpa. Yo eso es algo que nunca me hubiera podido imaginar y mira, aquí estamos y pues te agradezco mucho la invitación y con mucho gusto te acompaño, gracias. Y sabes que yo, como siempre digo, Fabio partió de este plano a su gran viaje, largo, decía él a mí, largo viaje, y fíjate que sigue, a pesar de no estar físicamente, sigue conectándome con personas. Y eso es maravilloso, realmente maravilloso, o sea, con el mundo de la investigación que él amaba tanto y durante 60 años lo hizo con tanto amor, y él sigue conectándome con todos ustedes a pesar de que ya no está en este plano. Sari, me gustaría, aunque mucha gente te conoce por el programa de Viajero del Conocimiento, pero digamos que me gustaría que le contaras a los amigos de Vivencias tu profesión, que recién estábamos hablando, eres científica, tus estudios y cómo fue esta llegada al mundo de los ovnis. Y bueno, de inicio, quizá porque he estado rodeada de gente muy cercana a la ciencia, sobre todo a la química, pues 3 de los hermanos de mi madre son ingenieros químicos, uno de ellos incluso un CEO muy reconocido. Y mi madre, que también estudió para dedicarse a la enseñanza de la química toda su vida y de las ciencias. Quizás el gusanito por ahí ya venía, ¿no? Yo a veces lo atribuyo a que mi abuela nos lo heredó, porque un día estando yo en sexto primario, pues ahí no te enseñan elementos químicos y la maestra que yo tenía, pues nos puso a aprenderlos de una vez para que nos supiéramos en secundario, ¿no? Y le contaba a mi abuelita mientras hacíamos la comida y ella me dice de memoria todos los elementos químicos que ella se sabía de cuando ella estudió el primario, ¿no? Y fue mi abuela. Entonces creo que por allí hay cierto gen hereditario que me puso acá, ¿no? Entonces yo me orienté hacia estudiar, por cierto, química, pero a mí me llamaba mucho estar en laboratorio. Al final, por X circunstancias de la vida, fui a dar a la Universidad Autónoma de aquí, de la ciudad, de Aguascalientes del estado. Y comencé a trabajar como ayudante de investigación con un investigador de acá de la universidad, ya consolidado. Y ahí me entró el interés por la investigación científica, por ser, como nos decían, ratones de laboratorio, ¿verdad? En honor a los ratoncitos que teníamos por allí. Y pues me fui por allí y terminé haciendo un posgrado en estudios avanzados del Politécnico, acá en México.
y pues me dediqué un tiempo a la docencia en licenciaturas del área biomédica y a la investigación, hasta que por X circunstancias, sobre todo de tipo de, pues, económico, ¿no? Veo que para mí en ese momento iba a ser un poco más factible dejar el lado de la investigación y dedicar mi tiempo a la docencia y siempre a la formación de muchachos en el área científica. Y te agrego que como anécdota y honor, tengo alumnos que son, alguno es director de un centro médico aquí en México. Tengo alumnos que se han dedicado ellos sí a la investigación científica hasta ahora. Entonces, pues ahí está el granito de arena, ¿no? Y bueno, esa parte es la que me tiene acá, el gusanito por la ciencia, porque sé que muchos colegas pues no se atreven a estar en este ambiente, ¿verdad? Pero yo sí, y aquí estamos. Eso es bueno, porque sos una héroe. Porque meterse en este ambiente teniendo la formación tuya es ser héroe realmente. Fabio siempre decía, todo científico que siente la inquietud de este tema tan polémico y no le tiene miedo al que dirán, es un héroe, porque realmente rompes muchas estructuras. Ah, sí, sí, y bueno, tú sabes, ¿no? Que pues muchas veces crecemos en un ambiente donde el qué dirán los demás es lo que te va formando, ¿no? Y a lo mejor esa rebeldía que tenía yo por esa manera de educarnos, lo voy a decir así, me hizo que me fuera, sobre todo por el área de la ciencia, después escuchar a algunos maestros míos que apoyaban la idea de que la vida era una constante en el universo. Gente de posgrado, gente que incluso puedo decir que tienen hasta algún premio Nobel. O sea, no es que la ciencia niegue la vida en el universo. Yo creo que a veces se maneja mal la información por las entidades que quieren distorsionar el tema que nos ocupa, ¿no? Ovni extraterrestre. Y pues el verme ya desocupada de todas obligaciones y decir, bueno, vamos, ¿por qué no? A ver si puedo aportar un granito de arena, ¿no? Por lo menos poner en contexto situaciones que a veces se manejan como muy fantasiosas, ¿no? Como muy fuera de la realidad y aterrizar con una base más o menos más realista y más científica para que se acepte. Y mira, coincidentemente, ¿en qué época me toca estar, no? Cuando es el boom de la aceptación, sí, en todos los niveles. Qué genial. Y ahora me contabas, bueno, antes de comenzar, que hay una experiencia por ahí cuando eras niña o cuando eras más joven, que estabas en la duda, y que tenemos todos esa duda cuando tenemos una experiencia. ¿Habrá sido un sueño? ¿Me lo imaginé? ¿Me pasó en realidad? ¿A qué edad fue eso, Sari? Pues yo lo ubico cuando tenía como unos 6 o 7 años. Muy pequeñito. Y es algo que te marca, o sea, porque yo te puedo contar sueños que recuerdo, ¿no? Así, a lo mejor no con tanto detalle, pero mira, soñé que hacía esto. Pero esa parte que yo atribuyo a que es un sueño, pero es el lujo de detalle de todo lo que recuerdo hasta donde me pierdo y ya no sé qué más pasó, que es otra parte que se te queda, ¿no? ¿Qué pasó después, no? Entonces fue muy, muy chiquita, ¿no? Y pasaron cosas muy extrañas después de eso también,
que yo las sentía extrañas, incluso yo siempre he sido extraña, lo acepto, o sea, tan extraña que por eso estoy aquí seguramente. Dos extrañas se han unido. Estamos conectadas por la extrañeza, ¿no? Que es algo que acompaña al fenómeno siempre. Sí. Entonces, no sé si quieres que te cuente algo de eso. Sí, por supuesto. Bueno, porque se lo he contado a Horacio en su programa. Yo realmente en otros lados no lo cuento, porque ya ves, todavía no me sacudo, ¿no? Esa parte. Pero el asunto inicia así. Por eso yo pongo en duda, ¿no? Y además, quizá el doctor Berlanda me tenía que haber medido el DMT a ver qué pasó, ¿no? Pero mis abuelos maternos vivían en una colonia inglesa de personas que vinieron de Inglaterra a establecer aquí el ferrocarril. Y son casas tipo californianas, de esas de techito, de 2 aguas, de láminas, no eran tejas, con sótanos abajo y todo. Y alrededor, pues eran los bloques de casas y las calles, ¿no? En ese tiempo todavía eran calles de polvo, no estaban pavimentadas cuando a mí me pasa eso. Tenía sus misterios esa colonia, ¿no? Mi madre nos inscribe en una escuela primaria que estaba en la misma calle que mis abuelos, pero en la contraesquina. Entonces, a veces nos pedía que fuéramos a esperarla allí con mis abuelos para que nos recogieran, porque pues ella trabajaba o mi papá también y a veces no podían ir por nosotras, ¿no? Así chiquitas, ¿no? Y mi abuelo nos daba muchos consejos, ¿no? Decía, no vayan para la calle del fondo, véngase directo para acá, y nunca vayan por la calle de atrás. Siempre caminen otra vez hasta la esquina y váyanse por la calle principal. Entonces, yo tenía muy grabado no ir por ahí, ¿no? Y podías decir, pues, el misterio. El asunto es que cierto día, como todas las noches, van y acuestan a las niñitas, que ya no estén dando guerrita. Y yo atribuyo que serían como las 10 o 11 de la noche cuando mi hermana, yo dormía con mi hermana, en cada una en su cama, pero ya ella dormía y yo permanecía despierta como hasta ahora, porque no puedo dormir hasta que yo siento ese sueño, puede ser 12:30, 1 de la mañana, ¿no? Y tenía aquí le decimos tragaluz, ¿no? Son esos cubos de vidrio que ponen en los techos, ¿no? Había un tragaluz de 4 cuadritos y a mí me encantaba ver, sobre todo porque la luna pasaba y se veían las 4 lunas, ¿no? Allí. Y recuerdo que ese día estaba oscuro, no había luna. Y de me quedo mirando al tragaluz a la oscuridad y siento que algo que no entendía qué era, pero que no me daba miedo, sino me daba como cierta tranquilidad. Me decía, levántate, acompáñame. Y yo le decía, no, pues se va a enojar mi papá, ¿no? Y me extendía la mano y yo le tocaba la mano. Yo no sentía tocar el piso, ¿sí? Sin embargo, yo confiaba en ella. Al principio yo atribuía que era una muy amiguita mía, que estaba íbamos las dos, nos conocíamos pues casi desde bebés, ¿no? Ella, yo me sentía como confortada porque en la escuela donde estábamos, pues mi hermana se quedó en kinder, yo me voy a primaria, nos separan
y yo sentía que pues era mi amiguita, me hacía sentir como en un cierto modo como acompañada, ¿no? Y yo sentía esa confianza que tenía en mi amiguita de esto. Entonces me lleva caminando y pues teníamos memorizado el camino a la casa de los abuelos y obvio a la escuela también. Entonces yo no preguntaba nada de voz, pero yo digo, ¿por qué me lleva a la escuela si es de noche? Porque se veía de noche, no era de día. Se veía de noche y me iban llevando, ¿no? Luego en vez de ir derecho hacia la escuela, se mete por la calle que mi abuelo nos decía que no entráramos allí. Se detiene de repente y yo veo un montón de arbustos como muy secos. Y yo dije, pues nunca vamos a pasar por ahí, pero yo seguía confiando, ¿no? De repente se ve que las ramas se mueven y entramos a un espacio donde yo veo un cerro en forma así como cónica y hay un plato clásico de los dos empalmados plateado posado en el cerro así. Yo no sabía qué era, porque en ese momento yo no sabía de veras cómo era un plato volador ni nada. Quizá había oído, porque aquí en México, pues sí se llegaba a tocar el tema, pero por ejemplo mi padre nos tenía muy limitada la televisión, ¿no? O sea, nada más ciertos programas, ciertas horas, ¿no? Entonces no teníamos nosotras, mi hermana y yo de chiquitas, a tanto acceso a la televisión y todas esas cosas, ¿no? Pero yo no sabía que era, ni siquiera sabía que se llamaba platillo volador, ni mucho menos, ¿no? Se me hizo simpatiquito eso, ¿no? Y dije, pues yo quería caminar y ya no pude, detenida ahí. De repente quiero agarrar otra vez de la mano a quien me llevó y ya no había nada. ¿Qué era? Yo solo recuerdo una sombra, una silueta oscura que me llevaba de la mano, pero la mano se sentía como muy etérea, ¿no? Muy extraña. Mira, y me da escalofríos de acordarme, ¿no? Entonces, pues me siento allí sola y de repente aparecen dos seres tipo grises y te voy a decir aquí en tu programa. ¿Has visto los que ha diseñado Dani Zapata? No. Bueno. Sí, los he visto. Las esculturas estas que cada vez le quedan así como más perfectas, él no sabiendo ni siquiera nada de escultura ni nada, pues lo que me enganchó con Dani fue cuando él me cuenta su experiencia a mí en privado y me empieza a describir a uno de los seres que vio. Y luego cuando hace esas esculturas y yo me quedé, le digo, Dani, esos son los que yo vi. Igualitos. Yo en ese tiempo decían que era una niña alta. No sé cuánto me diría a los 7 años, pero decían que, de hecho, sí era de las altas del kinder y de la escuela. Ni siquiera me creían que tenía esa edad porque me veía, siempre me vi mayor. De niña siempre me vi mucho mayor que todas mis compañeras y todo, ¿no? Entonces, se me plantan esos seres ahí como tipo grises, con la cara muy larga, una boca casi sin labio, nada más como unos pequeños agujeritos, tipo lo que sería así las fosas nasales, sin orejas, los ojos almendrados oscuros, pero no me dan miedo tampoco. No me dan miedo. Y ellos primero están parados enfrente de mí y detrás de ellos yo veo que del platillo empiezan a salir chiquitos como de 60 centímetros, no más, y empiezan a caminar por ese terreno de ese cerro que tenía casi todo cubierto como de pasto.
y ellos como que buscaban algo, ¿no? Se agachaban, se levantaban, pero eran como unos 9 y empiezan ellos ahí, ¿no? Y pues yo niña, no, yo quería ir a cogerlos porque se me hacían tan hermosos, tan tiernitos, tan, no sé, yo quería ir y tocarlos así como los bebés, cuando ves un bebé y te lo quieres comer, así esa sensación sentía. Quiero pasar y uno de ellos me pone la mano así. Y dedos largos, etcétera. Y en serio, yo solo vi 3 dedos. 3 dedos. ¿Y de altura los que estaban delante tuyo, Sari, de altura eran más bajitos que tú? No, ellos eran altos. Para mí yo los vería, pues no sé, tendrían casi unos 75, unos 80. Yo los veía incluso un poco más altos que mi papá era de una estatura media, ¿no? Pero como yo no sentía que tocaba el piso, ni a ellos les veía los pies ni nada, yo no sé si flotaba y los veía altos porque, o no sé, era la sensación extrañísima, pero yo intento avanzar y uno pone la mano enfrente y yo quiero empujar y la barrera esa extraña como ahora pues le podemos decir como campo de fuerza, ¿no? O algo así que se siente, pues ya yo como química y todo, cuando toqué, por ejemplo, algunas sustancias con las que fabricas geles de consistencia dura, como tipo el silicón de ahora, pues esa sensación yo sentí como que metía la mano y ahora te puedo decir que se siente como el silicón así como una especie de gelatina sólida, seca, etcétera, que no, y eso sentí, no pude pasar, ¿no? Entonces, pues yo sentía la desesperación de querer ir y querer pasar y nada. Entonces, me tiene él con la mano así y ya, pues yo me quedo quieta, ¿no? Entonces me quedo viendo fijamente a los pequeñitos porque eran los que me llamaban y de repente se empiezan ellos a subir a su nave. No te puedo decir cuánto tiempo pasó de eso. Después, ya cuando se suben aquellos a la nave, yo no veo ni escaleritas, ni lucecitas, ni nada. Yo nada más los veo que van subiendo. Y el otro ser, el que estaba al lado de él, yo te estoy hablando del que estaría frente a mi mano derecha, el que estaba a mi izquierda, me llama la atención, pero no con la mano ni nada, sino que me hace voltear a verlo. Entonces me mira fijamente y luego él pone la mano así y voltea y me hace que yo vea hacia arriba. Y de allí, Adriana, yo no me acuerdo de más nada. Yo solo sé que era de noche, que estaba oscura el cuarto porque no había luna, que eso me llevó allí y que era de noche. Y yo calculaba en mi pequeña conciencia de niña que no había pasado de eso más que una media hora, un poquito más lo que tardamos en llegar, que allí caminando pues haríamos máximo 15 minutos. Y lo que estuve allí, todo lo que vi, cuando regreso yo, asumiría que era de noche, ¿no? Abro los ojos porque mi papá está, ya levántate, ¿por qué te quedaste dormida? Vamos a la escuela, porque íbamos a la escuela 9 de la mañana y ya era más de las 8 de la mañana y yo apenas estaba despertando. Cuando se supone que yo era la primera que me levantaba todos los días y despertaba yo a mi hermana. Y yo me decía, no, papá, es que todavía es de noche y pues nada, levántate ya a la escuela y tal, ¿no? Y pues todo ese día, recuerdo en la escuela, nada más me daba vueltas y vueltas hasta donde vi, pero jamás tuve ninguna respuesta, ¿no? Ahora
pues entre broma y en serio, de verdad, yo salgo cuando tengo así algo que me agobia y salgo y digo, oigan, ya mero me muero, aquí no regresaron, o sea, ustedes me dijeron que iban a venir por mí, me iban a llevar, porque ese fue el mensaje que me quedó cuando me hacen mirar allá. Como siempre mira arriba, nosotros vamos a volver por ti. Y ya. Entonces, esa fue mi experiencia, Diana. Qué hermosa experiencia, Sari, qué hermosa. Y más a esa edad, que la mente está tan limpia, ¿no? Sin ningún cassette grabado a esa edad, ¿no? Se vive diferente. Uno no especula, no analiza, solo vive la experiencia, ¿no? Y eso. ¿Qué fue después, Sari? A medida que fuiste creciendo, te olvidaste del hecho, ¿te marcó de alguna manera? Claro, mira, primero, yo estaba entrando a primero de primario, pues yo no sabía leer ni escribir, hacía monitos y cosas, ¿no? Y el hermano más chico de mi madre va y me dice, ya estás en primaria, tienes que aprender a leer. Y entonces él tenía un librero lleno de las historietas aquellas que el Pato, Donald y que Superman y todo eso. Pero yo lo que anhelaba era tener su colección de una serie que se llamaba Vidas Ilustres y otra que se llamaba Fantomas. A esa edad que Fantomas casi era prohibido, ¿no? Para niños. Él me lleva 7 años de edad. Entonces él me dice, yo voy a venir en 2 meses. Si ya sabes leer, te regalo toda mi colección. Si no, olvídate. Bueno, ya me había pasado eso, yo no le había contado a nadie. Entonces empieza la maestra, ¿no? Ay, mamá, y la letra, y recuerdo que era un coco porque la M tenía que ser curvita y a mí siempre me sale picuda. Yeah. Pero yo para escribir, bueno, batallé muchísimo y me costaron muchos zapes, ¿no? Pero cuando pasa un mes, yo ya leía todo el libro. Y luego yo ya me iba y leía los libros de mi madre. Y luego iba y me leía los de mi abuela. Y empecé a darme cuenta que yo ya sabía leer, ¿cómo? No sé. Él va a los 2 meses, me hace la prueba de lectura y no le quedó otra más que regalarme todo eso. Pero me entró una necesidad así como de aprender. Y todos los libros que me caían en la mano, todo lo que veía. Y lo peor, leer de atrás hacia adelante. O sea, yo tomar un libro como este y empezar de atrás adelante. O sea, yo empiezo así y empiezo a leer. Y después, si veo un detalle acá, regreso al principio, leo lo que pasó y luego regreso atrás. O sea, mi padre se sorprendía, tenía él su periódico, a veces lo ponía en la mesa, entonces yo me iba y el periódico me quedaba así y yo estaba leyendo el periódico de atrás hacia adelante y invertido y decía mi papá, dice, yo creo que la cigüeña se equivocó contigo, dice. Primero, no te gusta la comida, tienes esto, dice, o te debió de haber dejado allá en España o en Argentina o más bien en el otro planeta, porque aquí de plano tú no eres. Y empecé a tener alergias al polvo, a la tierra, al polvo de la tierra, al polvo de construcción. Mi papá tenía una fábrica en ese tiempo de pullovers, de suéteres, les decimos acá, de esos de punto. Sí. Mi hermana y yo nos metíamos en las cajas a jugar y yo siempre me estaba muriendo de catarro y de tos y mi madre ni siquiera nos permitió aprender a nadar que porque nos enfermábamos de gripa y así crecí con alergias
pero no a los animales. Mira, yo tengo 2 gatitos, yo trabajé con, pues, animalitos, ni hablar, ¿no? Por el tema de mi trabajo. Pero a mí no me daban alergia a los animalitos. Por ejemplo, me daba la alergia el aserrín de las jaulitas, y luego no podía entrar a una carpintería porque ya me estaba muriendo de asma, etcétera. Entonces, cosas como esas, pero sobre todo la facilidad de aprender así las cosas, de decir, mañana tienes examen y yo en vez de prepararlo, me quedo viendo mi película, mis telenovelas, me voy con mis amigas, al día siguiente llegar y estar escuchando a mis compañeros leer y leer y leer y yo llegar y sacar la nota más alta y ellos quemándose las pestañas. No, fue muy, 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 muy raro eso, el emprender experimentos dentro de mi trabajo y todo, o que me enseñaban alguna técnica, porque yo, sobre todo en la universidad, daba el laboratorio para los alumnos del área de fisiología, y que me enseñaban, y yo llegaba y lo hacía de ver, y yo lo hacía como si ya lo hubiera sabido hacer, y siempre mejor, y siempre detectar el error que estaba pasando por el que a los otros profesores no les resultaba el experimento y luego se enojaban conmigo porque a mí sí y a ellos no. O sea, muchas cosas muy extrañas que no tiene explicación, porque pues yo soy de una familia que realmente pues no era de recursos, mi madre trabajaba, mi papá también tenía un pequeño taller en la casa, no tuvimos la fortuna de estar por ahí en un colegio particular de monjitas como vos, donde en vez de caer en la fe y todo, empiezas a ver cosas que, o sea, Sí. yo hasta decía, no, es que a mí allá arriba me da orejas y me pone donde debo estar para oír Sí. y ver. Entonces, enfrentarse a todas esas cosas a lo largo de la vida, no sé, todo eso yo lo atribuyo a secuelas de eso que pasó. Y siempre ver al cielo y siempre esperar que regresen. Entonces, quizá yo estoy aquí, pues, porque me trajeron a este punto, en este momento de mi vida, a hacer conexión con personas como tú, Adriana, a estar cerca de personas como Fabio Serpa, a enriquecerme, a conocer el trabajo de ellos bien, no solo el nombre y una parte de su trabajo, y a estar hasta involucrada ya como más directamente, ¿no? Como el trabajo que estamos haciendo con Andrea. Entonces, pero yo digo, qué bueno que tu base científica seguramente te ayuda a tener una visión diferente en la investigación OVNI. Tu base científica. De alguna manera, una base científica, pero con una mente muy abierta, yo creo que te ha dado esa posibilidad. Y Fabio decía, un día estábamos charlando con otros investigadores, y él decía que esto no es por casualidad. Es decir, el que es investigador, pero ese investigador que deja todo por la investigación, o sea que tiene toda su energía puesta ahí, seguramente no es porque un día se le ocurrió ser investigador. Y creo que un poco es el caso tuyo, ¿no? Es que él tuvo experiencias de niño, una vez hablando con Juanjo Benítez, también tuvo experiencias de niños, y otros tantos investigadores tuvieron experiencias de niño, o sea que yo creo que de alguna manera hacen o producen esas experiencias, esas vivencias, para que en el futuro esa persona tenga una apertura mental y puedas hacer la investigación como corresponde, ¿no?
Se cortó un poquito, ¿verdad? Sí, sí, Adriana, y yo pienso exactamente igual. Yo de Fabio conozco no de mucho tiempo atrás, que será de los fines de los 80, principios de los 90 para acá. Yo sé que su trayectoria, pues olvídate, pero yo no conocía lo que tú estás diciendo de Fabio, yo no lo conocía, pero es algo que yo he pensado siempre, o sea, tuvimos un avistamiento, mi padre y yo, vivíamos en una casa pues un tanto antigua de los años 40, de esas que tienen un patiezo, no, y el cuarto de lavado al fondo. Y recuerdo que mi papá le gustaba irse como a tomar el sol por allí, ¿no? Se recargaba allí en donde se lavaba la ropa, porque no daba el sol de seco, sino que había cierta sombra y era fresco el cuarto, ¿no? Además. Entonces, yo andaba, qué sé yo, haciendo, y me dice, ven, Sarita, ven. Y ven acá, y corría al patio y dice, mira allá, un globo, un papalote, o sea, un papalote es una cometa, ¿no? Aquí en México le decimos papalote de papalotl, del náhuatl mariposa, ¿no? Papalotl. Y dice, mira un papalote, y le digo, no, ¿cómo va a ser un papalote, padre? Mira la distancia, mira la altura. No lo podríamos ver, le digo, si yo que estoy ciega lo veo. Dice, no, le digo, eso es algo más, porque era como una especie de diamante, forma de diamante, que oscilaba como inclinado. Entonces, cuando oscilaba, se veía la mitad hacia arriba oscuro y la parte de abajo, que es más anchita, como naranja, ¿no? Y decía, si fuera un papalote, cuando girarías no se vería porque pues queda nada más la línea y ve esto, oscila y siempre se ve, le digo, y dice, pues le digo un globo, pero un globo de qué tamaño, le digo, más grande que la casa y más grande que qué, le digo, nada más piensa el tamaño. Yo creo que yo estaría como en quinto o sexto de primaria, que ya tenía cierta noción de las proporciones y las distancias y todo, o sea, una maestra excelentísima que nos tocó en quinto y sexto, que yo creo que ella también era de este gremio, ¿no? Del tema OVNI y todo, porque te quedabas así, te aprendías así, suavecito, con ella, no sufrías con ella para aprender nada, ¿no? Bueno, matemáticas sí, yo. Entonces, ahí quedó. Posteriormente, ya por los 90, regresa Jaime Maussan a la televisión. Yo dejé o sea, lo escuchaba a veces en radio en Ciudad de México cuando estudiaba la maestría y todo, pero me desconecté un poco de todo eso para dedicarme, ¿no? A mi maestría, porque ahí sí había que morirse hasta de hambre para terminar, porque sí, ¿no? Es un privilegio estar allí, pertenecer allí, pero más privilegio era salir y a entrar era relativamente fácil, pero salir era más fácil, pero sin terminar, ¿no? Entonces mi meta era terminar. Pero ya estando acá en casa, pues ya trabajaba yo y todo ya. Un domingo estaba Maussan presentando sus ovnis y yo veo idéntico al que vimos mi papá y yo. Entonces, ahora yo fui por mi papá y le dije, mira papá, mira, ven a ver lo que hay aquí y córrele porque se va. Y entonces llega y le dice, mira, eso es lo que vimos tú y yo. Y le digo, ya ves cómo no era un papalote. Pero te estoy hablando tenía yo como 12, 13 años, ya te estaba hablando yo aquí que yo ya tenía más de 30. Fíjate todo el tiempo que pasó y eso se nos quedó muy grabados a mi padre y a mí. Entonces, mi padre
es al que le conté yo un poco más con detalle eso. A mi abuelo también le conté y me regañó, dice, es que por eso yo te he dicho que no hay que ir por allí, porque es peligroso. Yo no sé si mi abuelo también tuvo experiencias o algo, yo nunca lo oí contarme cosas así. Él me contaba de sus anécdotas, pero a nosotros no nos contaban de fantasmas ni de cosas raras hasta ya más grandecillas, o sea, nos cuidaban mucho a los niños en aquel tiempo en esos aspectos, ¿no? Entonces, mi padre como que sí me creyó el sueño que yo le conté, pero se quedó así, como un sueño. Claro. Entonces, marcarme la vida sí, estar acá sí. El utilizar las herramientas que adquirí con mi preparación como en ciencias, pues también, pero sobre todo desmitificar por el no conocimiento de muchas personas y sobre todo de muchas personas que están en esto y siento que no han tenido la preocupación de enriquecerse de la parte que sí es aceptable y conocida para explicar ciertas cosas, ¿no? Entonces, para poder dar la información de la manera correcta. Exactamente. Que ya es un tema tan polémico, que siempre, o sea, que si no, o sea, por eso digo que la ciencia ayuda a mucha comprensión, porque esto es un tema, como decía Fabio, de tantos años tengo más preguntas que respuestas, porque es verdad. Aunque él tenía una firme convicción de que era una realidad, pero dice, con cada investigación me quedan tanta cantidad de preguntas de las que no sé si alguna vez voy a tener respuesta. Por eso él hacía muchos casos, comparación de casos. Sí, y fíjate que yo desde que empezó un poco más a ver esta información, pues aquí en México, don Pedro Ferriz, ¿no? Que empieza a ver ya aquí en mi ciudad, porque tardó añísimos, que teníamos nada más 1 o 2 canales de televisión. Prendías la tele y decías, a ver, ¿qué veo? ¿Cuál canal veo? Pues el único que hay, ¿no? Yo te estoy hablando ya de entrados no, ya casi pisando los 80s, que empiezan a ver ya más gama de canales de televisión, pero había un programa de noticias donde Jaime era reportero y se mete en los temas de protección del ambiente y de daños al ambiente y demás, y un día hay por ahí una nota de un avistamiento ovni, lo trae a ese noticiero, el titular y el productor le permiten sacar la nota y pues ahí se empieza a hacer así como el boom de que el rating le subió terrible y empezaron a meter esas notas, después se separan el noticiero y crean un programa que hablaba de todo esto del ambiente, de la tecnología, es el mismo estilo de que conserva Jaime hasta la fecha, ¿no? Y él es el que nos traía ya con imágenes, porque con don Pedro era escucharlo narrar y pues echa a volar la imaginación, ¿no? Pero yo de oír a don Pedro, eso fue después de lo que me pasó. Y cuando lo oigo, a él fue al primero que le escuché hablar de platillos voladores y entonces me quedé. Entonces yo lo que vi, y siempre decía, yo lo que vi era un platillo volador, pero yo nunca vi ni una foto, ni una imagen, ni nada, hasta muchos años después, cuando Jaime empieza con algún video, a presentar fotografías, a entrevistar testigos y así, ¿no? Entonces a mí no me pueden decir, ay, es que tú ya habías visto un platillito volador, ¿no? Yo le copié a Andrea y tengo mi platillito volador, como el de ella, no sé. ¿Sí? Sí.
Y mis niños de un taller de ciencias que les di a niños de preescolar me pidieron hacer en taller de ciencias un platillito volador y que además que volara. Y yo, oh my God. Entonces tenía niños de preescolar, de 3 años, 4 años, tenía niños ya de primario menor, primero, segundo. A los de secundaria sí los puse que averiguaran cómo podía volar eso, ¿no? Porque los grandotes también querían hacer su platillo volador. Imagínate en la materia de ciencias, de un colegio, de hijos de profesores, de una universidad, y los niños pidiendo hacer un platillo volador y que volara. Además, entonces, esos niños de 3, 4 años, ahorita tienen 8, ellos ya saben lo que es un platillo volador. Nosotros en esa época, ¿cómo íbamos a saber? O sea, muchos estarán adivinando mi edad, ¿no? No la voy a decir. No, jamás. La edad de una dama no se dice jamás. No que cada uno imagine lo que quiera. Tengo la edad que me ves. Porque además la imagen mía es la que tú ves, no, y es una imagen, no es lo que yo soy ni lo que yo represento, ¿no? Entonces, mi primer contacto con la palabra platillo volador fue con don Pedro Ferriz, después la palabra ovni con Jaime, y él hasta la fecha tiene esa cultura de la comparación de casos. Y yo tengo, lo siento, esa escuela, porque don Pedro Ferriz también encontraba y apareció un platillo volador con estas características, pero es que también recuerden que ya les había narrado el caso tal y tal. Entonces, cuando tú creces con esa cultura de la comparación, te aburre ver 50 videos de la bolita flotando y yo, no, es que eso no es nada, es que hay circulares, redondos, anillos, brillantes, opacos, translúcidos que desaparecen, que no sé. Tenemos una colección que el otro día en una nota que publicaban por acá, decían que el método científico de la repetición de experimentos para probar que los ovnis existen. Y yo escribí en ese grupo donde publicaron eso así, tajantemente, digo, ok, tiene ya su aparato para grabarlos, filmarlos, interrogarlos y todo, y lo van a poner allí en medio de un hotspot, de un punto caliente, y lo van a dejar allí, y van a esperar a que bajen 5 igualitos, que se comporten igualito, que hagan lo mismo, que les dé lo mismo y todo, y entonces van a decir, fíjense que existen, pues ahí siguen, o sea, no son cultivo de células que yo puedo repetir 5 veces el experimento con un ambiente controlado donde yo quiero ver si ese fenómeno se repite, mi N de 5, a veces con una N de 3 ya es válido estadísticamente, una N de 5 ya es contundencia, ¿no? 4 de 5 ya, y 5 de 5 pues ya lo afirmas, digo, en este universo, con esta explosión de vida y que nosotros estamos en el presente, Adrián, este es nuestro presente. Sí. Pero nosotros no somos el futuro de los que han evolucionado millones de años antes en otro punto de la galaxia, porque lo que tardamos en llegar en tiempo o en años es lo que ellos llevan evolucionando. Cuando nos dicen millones de años luz, es lo que tarda la luz en ir y venir a 200, casi 300,000 kilómetros por segundo. O sea, un planeta con una civilización que además es exitosa, es así, porque ha logrado sobrevivir hasta entonces, sí, y que tiene total control de la materia, la energía, y por lo tanto eficientarla al grado máximo de darse el lujo de venir y visitarnos y regresar hasta con muestras de todos tipos, hasta sí, humanas, a sus planetas. Ellos vienen de nuestro pasado remoto, son a veces quizá más antiguos que los dinosaurios, y esa perspectiva yo siento que no se tiene conciencia en este momento.
Y de ahí parte la negación, ¿no? No, Sí. no dejamos de pensar como humanos y de humanizar todo. Ay, mi taza se llama Juanita. A mi gato le pongo moñito, vestido y zapatitos y todo. No, es que, ¿por qué vamos a ver, a humanizar también a los que nos visitan de otros planetas? Humanizar es hacerlos a la A semejanza imagen y semejanza de... que sean Bueno, iguales físicamente. sí, por eso tenemos tanto problema de la no aceptación del otro si no piensa o es como nosotros físicamente. Pues es que esa es una constante entre los humanos. Nada más notamos una pequeña diferencia que no le cuadra a tu cuadrado cerebro y ya no es. Y Sí. yo cuando me ha tocado hablar de estos temas, ya sea acá con amigos o que los que me preguntan sobre todo, ¿no? A mí no me platican, a mí me preguntan, ¿no? Pero cuando hablábamos entre los compañeros, maestros y todos, por ejemplo, del rechazo de algún alumno o algo, digo, es que cuando de la mente del humano va a desaparecer ese chip o esa conexión neuronal errónea de que si no encaja con el estereotipo que mi mente distorsionada tiene de cómo debe ser alguien, ah, no, aquí ya no entra, porque tú puedes ser eso para otro y así. El día que nos veamos como iguales y que todos estamos en el mismo planeta y en las mismas circunstancias que cualquier incluso ser vivo, vamos a empezar a ver más allá y que vienen de más allá y que claro que son diferentes, pero son diferentes, no son ni peligrosos ni rechazables ni nada. Si fueran peligrosos ya nos hubieran acabado. Ahí está la prueba. Fabio decía siempre, con la tecnología que demuestran, si realmente quisieran habernos hecho algo o habernos invadido, no tenían por qué no con esa tecnología. Evidentemente estarán interesados en otras cosas, pero no en invadirnos, porque si no ya lo hubiesen hecho, porque tienen una tecnología para hacerlo. Y después viene toda la discusión, y bueno, que por qué no se muestran, y bueno, por qué tal. Y seguimos pensando con nuestra mente humana y analizando las cosas desde nosotros. Y en realidad, nosotros no podemos analizar por qué actúan de determinada manera, porque no son nosotros. Y nosotros podemos tener una idea de qué es lo que haríamos, que no tiene nada que ver con ellos. Por eso Fabio decía siempre, la llave la tienen ellos, no la tenemos nosotros. Y no tratemos de comprender el por qué hacen tal cosa o por qué. No, investiguemos y punto hasta donde podamos y quedarán cantidad de interrogantes porque siempre lo pasamos por nuestra mente lógica y racional. Y nuestra mente lógica y racional no tiene nada que ver con la mente de ellos. Entonces no podemos comprender el por qué hacen determinadas cosas. ¿Por qué no tratamos de investigarlo, de ver los pros y los contras y no verlo desde nosotros? Porque nunca vamos a comprender, jamás, porque somos diferentes. Sí, definitivamente, y ellos también son diferentes. Por eso el comportamiento nos desubica, porque son diferentes. Ya hablamos de la variedad enorme de artefactos que usan para visitarnos, porque para mí son artefactos, para mí vemos la luz porque no podemos ver adentro lo que hay, nosotros ya encontramos la manera de sí ver más o menos lo que hay adentro, pero y definitivamente hay algo allí, un artefacto que emite toda esa luz, que muchos se quedan en que los ovnis de plasma y las luces que vuelan, y no, la luz tiene que provenir de una fuente que la esté emitiendo, y esa fuente es de materia que está transformándose y produciendo esa cantidad de energía, ¿no? Hablando científicamente,
y la luz no aparece de la nada. La luz que nos recibimos del sol es por todo lo que está pasando en la materia del sol en este momento para producir esta luz y que el calor también forma parte de esa luz que recibimos, pero luego por eso yo no se me quita el ser profesora. Digo, para eso sirve la secundaria y el bachillerato, para que no te vengan a vender humo y lucecitas, y que comprendas mejor tu entorno, te sepas defender, tengas herramientas para tomar mejores decisiones y así. Y yo hubiera agradecido que alguien me hablara así cuando yo estaba en primaria o en secundaria. Y yo creo que muchos, ¿no? No hubiéramos metido la pata tantas veces en la vida. Pero ellos, los que nos visitan de allá, también tienen un contexto, una forma de actuar, etcétera, y comprensible para nosotros. Pero lo que sí es un hecho es, eso de amenazas aeroespaciales, yo las veo más de los de aquí que quieren aventar sus cositas en el aeroespacio y ser amenaza del otro vecino de allá, de que ya salta, así como el virus saltó el charco rápidamente, pues ya hay hasta misiles que pueden saltar el charco tranquilamente. Esas son las verdaderas WAPs. Sí. Las verdaderas amenazas aeroespaciales. Cuando una persona le preguntaba, pero no sé, bueno, yo tengo miedo o me produce miedo esto, Fabio decía siempre, hay que tener más miedo a los humanos que a los extraterrestres, por este sentido, que si nos hubieran querido hacer daño ya nos lo hubieran hecho hace mucho tiempo. Es cierto, y yo creo que, por ejemplo, el dolor que una persona siente cuando es abducida y le hacen 40,000 experimentos, la siente el animalito que se utilizó en el laboratorio para que ahora tú tengas el medicamento que te mantiene vivo con la diabetes. Tal cual, tal cual. Fabio decía que había una clase de extraterrestres que realmente nosotros venían a experimentar y venían a investigarnos, y que había otra clase que venía porque realmente tenía interés en ayudarnos a la evolución, y estaban a los que no le interesábamos en absoluto. Que son la mayoría para mí. Claro, él investigó muchos casos de testigos que decían que aparecía el famoso platito, aparecían los seres, y cuando la persona se acercaba para ver qué era, subían al platito y se iban. O sea, no le interesamos, vienen por otro tema, que vaya a saber cuál es. Y después están los investigadores, y él decía siempre, los investigadores son investigadores acá y en cualquier planeta del mundo. Y en el planeta entonces, de China. Bueno, las abducciones y toda esa historia, ¿no? Toda esa historia. Yo sé que habrás visto cantidad de casos y cantidad de investigaciones y habrás analizado como muy buena científica a full muchísimos casos. Pero ¿hay algún caso en particular o algunos casos en particular que realmente te llamaron la atención? Uy, pues qué pregunta, ¿no? Porque para mí todos son muy interesantes. Claro, todos, me gustan todos. A mí el caso que más me interesa es del que tengo, del que lo vi, lo leí, tengo la noción, la noticia, y ya no lo encuentro por ningún lado. Y te lo cuento como pasó, pero no encuentro el documento. ¿Por qué? Y pasa, ¿eh? Incluso sé que tenía archivada la dirección de internet donde yo tenía el caso y todo, y ya no está ni la dirección, desaparecieron los videos de YouTube o lo que hayas tenido, ¿no? Esos son los que más me rompen la cabeza porque dices, no lo imaginé, ahí estaba. ¿Por qué lo quitaron? Porque cuando empezamos a hacer ruidito, algunos que nadie nos ve, o sea, algunos de los que se nos ríen, algunos compañeros, ay, ¿tú qué estás haciendo con esa audienciecita que nadie te ve, no? Pues aunque no lo creas, nosotros tocamos el tema y lo revolvimos, le dimos vuelta y todo,
y de repente ya no encuentras nada. Esos son los que más me marcan. Y no sé por qué a mí me dicen ovni cilindro y yo me paro de cabeza. Me interesan. Bueno, el primero que vio Fabio era cilindro. Pues imagínate. Yo no vi un cilindro, yo vi un platito. Yo morí por ver un cilindro pasar. Fabio lo vio en el año 59 y él decía siempre que su primera impresión era un bolígrafo, un lapicero volando. Sí, sí. Sí, acá, incluso por aquí yo tengo siempre mi ejemplo, ¿no? Un lapicero volando. Sí. Eso fue su primera impresión ante esa visión, que él no sabía absolutamente nada del tema, no tenía la menor idea. Él estaba con su carrera de actor. Ajá. Pero mira cómo es, cómo te pasó a ti de niña, cómo le pasó a él, ya siendo un actor famoso, este choque. Sí. Porque él siempre decía, esto es un impacto de conciencia, no es que uno ve una cosita, no, te impacta, te cambia la vida. Y él dice, fue un impacto de conciencia la que tuve, porque yo abandoné todo por ir a investigar esto que no sabía ni lo que era. Pues a lo mejor yo no pude abandonar porque me pasó muy chiquita y tuve que hacerme responsable de muchas cosas en mi vida. Pero cuando me veo libre y que dije, wow, ahora sí, la única que depende de mí misma, de yo mime para mí, conmigo soy yo, bueno, pues adelante. Y empecé un poco en el tema de la arqueología alternativa y cosas así, porque también eso esa es otra partecita que me sacude y me sacude porque yo desde también muy chiquita tuve una tía que se dedicó a la arqueología, fue ayudante de un arqueólogo de los que del que hizo los descubrimientos y los avances acá en Tula, Hidalgo, en la ciudad de los toltecas. Sí. Que se supone que fue como que el lugar a donde los teotihuacanos se fueron a refugiar por algo. Y ella, al presentarme unas piezas de las que tenía allí en su casa, me pregunta, ¿qué ves? Y yo le hablé de cosas que no eran que la serpientita y eso, y dice, tú ves más allá de lo que hay, dice, y tú alguna vez vas a entender lo que me estás diciendo ahora, pero además vas a hablar de ello, ¿no? Entonces, cuando empiezo con el tema de entender un poco más de la iconografía y todo esto, y después encontrarme gente que está dedicada en 100% al tema de la arqueología prohibida o alternativa, como se le llama, y toda esta simbología que tiene un contexto cosmológico y que vemos representados ahí, tú ves de eso no es, ¿cómo yo voy a hacer un tazón para ponerlo invertido y que se vean allí los monitos invertidos, como los de Paracas y los de Nazca, ¿no? Por ejemplo, que son ceramios que se ponen invertidos, como un cuenco invertido, y estás viendo ahí toda la historia, ¿no? Y empiezas a notar cositas, y entonces estoy convencida que incluso nuestros antepasados humanos de esa civilización que surge como después de que se pudo haber borrado todo ese conocimiento que ahora sabemos que se tenía y que quedó como olvidado por allí, y que nos hacen empezar como de la edad de piedra para acá cuando hay evidencias de que no era así antes. Ellos tenían incluso una capacidad mayor para ver que nosotros, porque hay representaciones de lo que se ha visto que son, por ejemplo,
artefactos, seres o como les quieran llamar, que se ven solo en cámaras de visión nocturna o de visión infrarroja o ultravioleta, y ellos las plasmaban en petroglifos. Sí. ¿Eso cómo te lo puedes explicar? A mí me impactó una historia de un investigador que se dedicó a estudiar todo esto en Venezuela y en la selva por allí de Venezuela, de Perú, de Colombia, etcétera. Pablo Novoa contaba de presenta unos petroglifos que se encuentran sumergidos en un río y que curiosamente no se han borrado por la erosión. Primero, y es un río que cuando hay crecida, pues es caudaloso, ¿no? Uno esperaría que la erosión los borró, pues no. Pero además, ahí contaban de que un anciano iba al río a cortar hierbas a la orilla, ¿no? Y que una vez mira una como especie de serpiente, pero no es una serpiente enorme que se desplaza por el agua y que sale y le da ciertos conocimientos, ¿no? Y le dice cómo preparar cierta sustancia para que otro que él sabía que podía verlo, lo viera, ¿no? Entonces, por ahí en una ocasión, una de las hijas se toma eso y se va al río y ve el mismo ser. Y ese ser es de los que están dibujados en esos petroglifos. Entonces, como que decir fue una transmisión oral y que el señor se tomó las hierbas y todo y tal, no, porque los petroglifos estaban plasmados desde antes de que surgiera esa leyenda. Entonces, creo que algo pasa, que también nuestra capacidad de ver las cosas como son, por algún motivo nos fue arrebatado, ¿no? Como que se puso así un velo en nuestro cerebro para ubicarnos en un punto de partida que nos tiene aquí, incluso hasta dudando de lo que a lo mejor sabíamos que existía y con lo que a lo mejor hasta se convivía, ¿no? En armonía, no sé. Sí, pero es verdad, es verdad. Hay como una especie en determinada época de la humanidad en que se pone un velo y no podemos. Entonces hoy, hablando del presente, intentamos de alguna forma, algunos aunque sea, tratar de comprender y de buscar la manera de comprender el por qué eso pasó durante tantos años atrás, en la antigüedad, y que parece ser que ellos tenían un conocimiento que justamente nosotros hemos olvidado. Ahora, ¿por qué lo olvidamos? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué lo olvidamos? Es decir, a lo mejor tenemos que vivir una experiencia que fuera de ese conocimiento. Pero la verdad que es, porque eso existió, o sea, no es, están las pruebas materiales, ¿no? Que no las comprendamos no quiere decir que no estén, o sea, no las podemos negar. Todas esas pirámides, como en el Bello México, y todo lo que hay, que ha surgido en la antigüedad, que nosotros perdimos el rumbo desde cuándo y cómo, pero eso no quiere decir que no estén, que no hayan existido. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué conocimiento tenían para hacerlo? ¿Qué conexión tenían para hacerlo? O sea, yo entiendo a la gente que dice este tema, no, esto de los ovnis es una locura, yo no lo acepto, no existen. Pero digo yo, si nos hacemos la pregunta que todo este universo incalculable que existe solamente para este planeta chiquitito. No. ¿No?
Sí, yo nunca estuve de acuerdo con Aristóteles y su escala natura. Mucho mucho menos. Y bueno, a lo que iba es que cuando estás en ese contexto y luego también estás en este tema, encuentras que hay una conexión y ya no lo puedes desligar, ¿no? Y yo creo que igual que en la antigüedad ya venían y siguen viniendo y todo, pero en la antigüedad como que había más capacidad para verlos, incluso hasta entrar en comunicación, en esa comunicación que muchos están anhelando, ¿no? Si ya se están manifestando de la manera como lo estamos viendo, sobre todo el año anterior, 2020, incluso parte de 2019 y ahora, el siguiente paso sería la comunicación, pero igual ellos no se van a comunicar con nosotros porque nosotros queremos. Acá se intenta. Yo creo que han dejado mensajes porque los dejan y tú te das cuenta que eso es un mensaje, una escritura, una simbología que nos trata de decir algo, pero estamos igual que con esas petroglifos y esas iconografías plasmadas en los ceramios antiguos y todo eso que no las comprendemos porque no manejamos ya ese lenguaje. Y a eso voy. Ellos vienen de su pasado a nuestro presente, pero su presente podía ser allá atrás, cuando se comunicaban a través de esa simbología, cuando un círculo con barras y no sé qué tenía un significado, un sentido que ahora no entendemos, estamos igual, o sea, sí sé y siento que hay intentos de comunicación, pero nosotros ya perdimos esa capacidad para entenderlo, incluso ni una computadora, ni una máquina, ni el más erudito en todas las lenguas antiguas, simbologías y demás, lo puede hacer. ¿Por qué? O sea, se cortó esa capacidad para comunicarse, está apagada, está cerrada. Entonces, esa interrelación, ¿no? Esa interrelación. Yo creo que también como seres humanos hemos dado un paso atrás en muchos aspectos, no hemos conservado, como por ahí pasa con los pueblos originarios, sus símbolos, su espiritualidad, que es lo que lo llevó a tener, yo creo humildemente, esa interrelación más fluida. Yo también. Nosotros nos hemos hecho así cuadrados, y como cuadrados hay cantidad de cosas, no solo que no comprendemos, Ari, porque de hecho está bien que no comprendamos, que ese velo esté todavía, pero el tema es cuando dejamos que la personalidad se ponga en el camino y sí, que esta frase de negar por negar. Ajá. Sin elementos, o sea, no niego porque esto no puede ser, no existe, porque no, como está tan lejos de mi comprensión, entonces quiere decir que no existe. Hasta que no cambiemos eso, hasta que no abramos la mente, hasta que no abramos el corazón entre nosotros, como seres humanos, es muy difícil que vengan de afuera y nosotros le abramos el corazón, si no tenemos ni buena relación entre nosotros. Así es. Y los chinos porque los chinos, y los norteamericanos porque los norteamericanos, o sea, no tenemos, o sea, yo digo que el día que cada uno de nosotros comprenda que somos seres cósmicos y seres planetarios, que no importa dónde naciste, tú, Sari, naciste en México, yo nací aquí en Argentina. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, somos seres humanos. No hay. No, y simplemente, y va a sonar hasta medio chocante, ¿no? A ver,
el idioma que se utiliza para la comunicación internacional, incluso en China, es el inglés. Y todavía hay gente, sobre todo de nuestros países, que se niega a aprender el inglés porque es de los norteamericanos. No, señores, el inglés lo trajeron los británicos. La lengua sajona la trajeron los británicos y se extendió a toda Norteamérica. Y como eran Norteamérica, sobre todo la parte de Estados Unidos, fue conquistada por muchos países de Europa, no nada más por los ingleses. Entonces era normal que si el idioma era el inglés, los países que tenían dominancia sobre las regiones de Estados Unidos lo adquirieran, porque además los indios, porque así se llaman indios, de Norteamérica, también lo aprendieron y era la manera como se comunicaban con todos. Entonces, eso fluye y eso fue allá. México era hasta más de la mitad del territorio norteamericano a donde llegó el inglés. Entonces, yo creo que aunque nos duela, el inglés debería ser un idioma que todos deberíamos de manejar porque sería la mejor manera de sabernos comunicar con japoneses, con hindúes que lo hablan porque forma parte de su educación, o con los chinos, etcétera. O sea, y al haber ese lazo de comunicación, creo que se acabaría también mucho esa barrera de las diferencias, porque al entender que una persona de otro país que tiene rasgos totalmente diferentes a los míos, siente igual que yo, piensa igual que yo, ha vivido experiencias incluso más duras que yo en este planeta y tiene a lo mejor una visión de la vida y del universo como la mía y nos creemos wow. Y estar en esto, Adriana, nos abre a nosotros ese panorama, ¿no? De encontrarnos con personas que son humanos, porque yo no me considero, aunque yo diga no busquen más a los grises, aquí hay uno. Yo lo digo, pero yo sé, que yo sepa, yo nací aquí y soy de este planeta y demás, pero yo me encuentro con estos seres humanos que fuera del tema ovni extraterrestre y del avistamiento y del encuentro, hemos tenido experiencias de vida difíciles, fáciles, bonitas, y te encanta escuchar que alguien tuvo una vida más tranquila y más fácil que tú, y no tienes por qué molestarte, al contrario, pues empiezas a detectar cuál fue el contexto y qué puedes rescatar para que de aquí en adelante estés mejor y tal. Pero cerrarse a ni siquiera tener otra lengua, porque no, es que ellos son ellos y yo no quiero nada con esa gente, pero sí son humanos y ellos no inventaron el idioma. Igual. Y lamentablemente ese idioma es el que se disemina por todo el planeta. Entonces, desde marcar esa pequeña diferencia ya estamos poniendo esa barrera de comunicación que yo creo que es lo que nos ha hecho así tener esa manera de ser cuadrada, de no admitir al otro, de verlo diferente, y como es diferente ni le pregunto porque no va a encajar conmigo, y no es cierto. Es verdad. Y si es diferente, algo malo debe tener o es peligroso. No pensamos que nosotros podemos ser los peligrosos, ¿no? Como les he dicho acá a los compañeros, ¿no? Les digo, a ver, les digo, es que encontrarte con tener un encuentro cercano de cuarto tipo o hasta de tercer tipo, es como ir por una calle solitaria, llegar a la esquina y tú no puedes predecir qué te vas a encontrar a la vuelta. A lo mejor te encuentras, no sé, un billete de $300, voy a poner así, o te encuentras un perro que te ladra y te pega una corretiza, o te encuentras una navecita con un ser de estos, porque es impredecible. Y yo creo que muchos de esos encuentros
a ellos también les pasan, o sea, bajan y se supone que no va a haber nadie y tú vas por ahí pajareando ese día y te toca pasar por allí y ni modo, y ya te tocó y ellos, la respuesta, si tú te encuentras con un perro que es para ti una amenaza, ¿qué haces? Lo abrazas, ay, ser vivo, yo te amo, y o pegas la carrera o te quedas paralizado, ¿no? ¿Y el perro qué va a hacer? Pues dependiendo de tu respuesta, él va a responder. Si tú actúas de una manera defensiva o agresiva, seguramente la respuesta puede ser igual pensando humanamente. Sí. Pensando humanamente. O sea, para mí muchos de esos encuentros no son intencionales, son fortuitos. Y también está la otra parte de que sí, nos eligen por algo hacer el contacto y te dejan allí. Que tampoco tenemos la capacidad de esa comprensión de por qué a determinada persona. Que eso también tenemos que cuidarnos de decir cualquier cosa. Ay, no sabemos el por qué eligen el momento y la persona, no lo sabemos. Sí, acá tenemos un dicho que dice, bueno, aplicado a esto, ¿no? Porque hay quien se para de cabeza para tener un encuentro y no ve ni siquiera una esferita por ahí pasar, ¿no? Por más que lo intenta y se gasta rollos y rollos y rollos de cámara y está en el hotspot y todo y no pasa nada. Y de repente como que sí se siente eso, una envidia, ¿no? Porque ese dice que los ve y los ve y los ve y los ve. Ah, porque a él le toca y a ti no, punto. Aprovecha sus experiencias, difúndelas y aprende de él, ¿no? Claro. Y vive tranquilo y feliz, que si te va a tocar, te va a tocar, porque acá ese dicho dice, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Y eso pasa aquí también, pasa aquí también. Entonces, y aquí podemos hablar de esas apariciones marianas y tal, que a ellos les tocó, pero además a ellos les dejó el mensaje, ellos cuentan todo el contexto y los escuchas y luego escuchas al otro que tuvo el encuentro del tercer o cuarto tipo y es lo mismo y entonces igual acá, ay, ¿por qué a mí no se me aparece la Virgen de Guadalupe? Pues así tendrás la conciencia y no le interesa saber nada de ti. En lugar de, yo digo que los seres humanos tenemos este defecto de, en lugar de acreditar la experiencia o la vivencia del otro, nos ponemos a pensar el por qué a él sí y a mí no. Y encima viene la jiribilla, como decimos acá, y a destruirlo, a atacarlo y a ver que no sobresalga, porque y es una competencia destructiva en todos los ámbitos y eso el ser humano tampoco se lo ha podido sacudir. Nadie es capaz de decir, déjalo aquel con lo suyo, yo me dedico a lo mío y cada quien crecerá de la manera que le toque crecer y de acuerdo a cómo luche crecer, pero no pisotees. No, no ni descalifiques. A mí me molesta mucho cuando alguien habla de algún tema y sale inmediatamente a alguien, otra persona, y descalifica. Sí. Yo digo que de la única manera que podemos comprender el por qué le pasó determinada cosa a una persona es poniéndonos los zapatos del otro. Claro. No lo vamos a entender nunca. Desde nosotros no lo vamos a entender. Tenemos que ponernos en el lugar del otro. Y bueno, tenemos que sanar, Sari, muchísimas cosas. Tenemos que sanearnos en muchos aspectos para que, bueno, si queremos que vengan y se muestren, como muchas veces yo leo en las redes que dicen, pero ¿por qué no se muestran? Se tienen que mostrar, pero tenemos que hacer nosotros un balance de nosotros mismos, decir, realmente estamos capacitados
o entenderíamos este contacto en el estado que estamos ahora como humanidad. Yo creo que no. A esta humanidad le hace falta un trabajo muy fuerte a nivel espiritual y de comprensión de muchos aspectos. Y cuando nosotros nos empecemos a relacionar de diferente forma todos, entre nosotros, entonces va a aparecer el gran contacto que creo que todos esperamos. O por lo menos los que estamos en el tema esperamos. Ah, sí, claro que sí. Y me hiciste acordar de algo que leí por ahí de alguien que dice, es que si son tantos el del universo, porque aquí yo no he visto ninguno yo. Es que si la gente que te rodea no te puede ver, ¿tú crees que aquellos van a venir de tan lejos a verte a ti? Cambia. Claro, cambia. Esa es la palabra mágica para esta humanidad en este momento. Cambiar. Cambiar. Tenemos que cambiar. Si nosotros no cambiamos, no van a venir. No se van a acercar, porque en realidad somos peligrosos, Ari. Es terrible. Nosotros somos las amenazas aeroespaciales. Somos peligrosos. Cuando salen los señores, algunos señores que yo he escuchado por allí, no importa de dónde, de que hay que hacer un plan de defensa, ¿no? Ajá. Yo digo, la defensa tiene que ser de nosotros, en realidad. De nosotros. Se tienen que defender de nosotros. Sí. Sí, y que estén aceptando a través de eso, de que sí hay que hacer algo, bueno, pero yo insisto que en este tema de los programas de defensa para las amenazas aeroespaciales es una nueva manera de demostrarle al otro país que tiene el sartén por el mango. Tal cual. Aquí adentro, y le digo, las amenazas aeroespaciales las tenemos aquí adentro de nuestra atmósfera y acá en el vecindario. Sí. Totalmente de acuerdo. Es de este país que quiere seguir siendo predominante sobre otro. Y no salimos de lo mismo. Y mientras estemos nada más viéndonos las caras unos a otros y viendo cómo nos amolamos, como decía mi papá, jamás vamos a estar abiertos para entender que allá afuera sí hay muchos y sí se ven y están apareciendo. O sea, yo no dudo de todas esas imágenes de flotillas y hasta con cruceros, naves crucero que ha grabado la estación espacial y que yo sé que gente hasta de la NASA dice, vamos a ponerlo ahí porque nosotros no podemos hablar, pero allá hay un montón de civilitos locos que sí van a hablar y que van a hacer que cierta comunidad se entere de que hay algo allá arriba, por si se llegan a presentar, que no agarren a toda la humanidad descuidada, ¿no? Que yo siento, o sea, son palabras así medias campechanas, ¿no? Pero yo creo que a veces esa como que es la misión de los que nos metemos en esto y lo tomamos en serio. Y no estamos diciéndole sí a toda a todo el artefacto óptico que se presentó en tu celular y, oh, sí, mira qué bonito ovni. A mí no me quieren por eso. Ayer hablaba con Horacio y le digo, me mandan un lens flare. Y le digo, yo no le analicé nada, le tomé un artículo y un video y 3 fotos donde aparece eso y hasta más bonito. Y le digo, eso es un defecto de la toma, porque las cámaras de celular tienen una pantallita y se forman 2 focos y luego se cruzan la luz de la ambiente con la de la luna y se forma ahí un punto y no sé qué, y la lente tiene que elegir qué ve. Entonces, eso, es verdad. Pero si eso lo haces con una cámara de calidad, una Colpix 1000 o una cosa así, eso no te va a desaparecer, y es más, puedes ver la luna y va a estar el gris haciéndote así, no, allí saliendo de Aristaco con su banderita mientras sale la flotilla ahí. Entonces, cuidado,
porque sí hay muchos que por tener rating, por tener público, por monetizar y a otro, o sea, Sí. tiene que haber un sentido económico para todo lo que hace uno, si no, no. Y a los que no lo tenemos, no vale. O sea, es un fenómeno muy interesante esto de la comunicación, sobre todo a través de redes. Antes no teníamos más que pues la televisión, ¿no? Y los que se atrevían y que además eran escuchados y se les daba un espacio como a Fabio Serpa, ¿no? Que tenía su programa y presentaba todo lo que tenía con toda esa sinceridad y objetividad y con la intención de dar a conocer lo que estaba pasando, como lo hacen otros comunicadores que tienen programas similares, ¿no? Sí. Pero acá, cuando empieza esto a andar en internet y sobre todo cuando aparecen canales como YouTube, etcétera, que es donde estamos, hay la parte que trata de conservar esa filosofía de la comunicación del fenómeno tal como es, sin moñitos, sin lucecitas, sin bombos ni platillos ni nada, que atraer tu atención sí, pero parece ser que entre más anuncios comerciales pones y más tienes ahí para vender tacetas y todo, la gente le da más valor que a la información que es gratis. Como que perdimos el sentido de que cuando se te da algo es porque se te quiere dar de corazón y sin ninguna intención. Ningún interés. Y ahora todo lo que vale te lo tienen que cobrar, de todo lo que vale tienes que pagar y a veces hay que tener cuidado porque lo que te están vendiendo es las tacitas, las playeritas y todo y no la información que realmente es. Y estamos en una lucha fuerte en ese sentido. Y dos, y lo voy a decir aquí porque estoy contigo, las mujeres que nos metemos en esto, también tenemos, seguimos sintiendo eso que a mí me prometieron que se iba a acabar en esta época, que era luchar contra el compañero, ¿no? En vez de caminar con el compañero, luchar con el compañero. Y si caminas con un compañero, ya te están colgando miles de medallas. Sí. En fin, creo que hay que seguir nosotros nuestra línea, nuestra misión. Igual. A pesar de todo, seguir avanzando y se demuestra en el caminar, ¿no? O sea, claro. Si nos ponemos a pensar, los que nos atacan, los que nos critican, los que dicen que estamos locos, no avanzamos. Yo creo que lo mejor es seguir avanzando, porque ya tiene que ser como una satisfacción personal, el lograr poder llegar con la información a la cantidad de gente que sea, Sari. Yo creo que no es importante que sean millones y millones y millones de personas que te siguen, porque ahí empieza el negocito. Exactamente. Yo digo siempre que para lo que dijiste recién, lo que va a ser para uno va a ser y no va a ser para nadie más. Y lo que no va a ser para uno no va a ser. Y yo tengo mucha fe que la gente está despertando cada vez más y ya los espejitos de colores no se los come más. Ya no va más el espejito de color, ya van a buscar la información real, la más seria, y que lo maneje la persona más seria y más responsable, porque es un tema que tiene que manejarse con responsabilidad. Así que... por supuesto. Y ahora, por ejemplo, el contar la experiencia, ya no te cuidas por el miedo a que te digan loco, sino por el miedo a que digan que lo estás usando para atraer a la gente. O sea, si te fijas la diferencia. Sí, es verdad. Ajá, yo no lo cuento porque todos van a decir que estoy loco y ahora no, mejor no lo cuento porque van a decir que me estoy vendiendo, o sea. y ha pasado con algunos, ¿no?
hay quienes más o menos en privado nos han mostrado hasta con video lo que han vivido, pero eso es un privilegio de los que tenemos un circulito cerrado, porque te quedas esperando a que salga en la televisión y en el programa estrella y todo, y no lo vas a ver. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque como tú ya tienes un cierto estatus, digámoslo así, de que te has dado a conocer, eso en vez de ayudar al tema, hace que la mayoría de los que no entienden esto lo tomen como que es un elemento más para venderte, ¿no? Sí. Si estás luchando con los resultados de una investigación que te estoy poniendo en la cara, que puedes ir y buscar los resultados y ahí están y todo, y te estoy diciendo que el ADN tiene esto, te estoy enseñando las radiografías, las tomografías y todo, y tú como no entiendes ni papa y sigues diciendo que está pegado con pega loca, o sea, y que además alguien con quien estás te diga, bueno, ya dime, ¿son reales o no? Le digo, pues son reales, ahí están, ¿no? Le digo, ¿y tú que tienes lana? Ve a verlas físicamente y convéncete tú, son reales. Lo que se trata de mostrar es que no son, que son, cómo están formados, qué tienen y todo, y que se utiliza pues las herramientas que humanamente tenemos para investigar. Ni modo, no podemos hacerlo de otra manera, ni se pueden afirmar ni negar cosas, que hay que tener mucho cuidado con eso, pero que te digan que teniendo todo ahí se siga diciendo que no, bueno, cada quien. Ese es tener peor de puesta la bendita, ¿no? Y el grupo de los que quieran ir para allá, adelante, cada quien está donde quiere, voluntariamente y es libre. Es verdad, es verdad. Bueno, Sari, ¿qué te puedo decir? Ha sido un placer haber dialogado contigo, tenerte en vivencias, con tus hermosas vivencias, que mira tú la sorpresa que ya las has tenido de muy niña, que seguramente te están vigilando, Sari, hay que hacer las cosas bien. Sí, ya sé. De hecho, he tenido otro avistamiento que a mí me dio tanto gusto porque yo lo conté, no lo pudimos fotografiar ni filmar nadie porque en ese momento, y éramos 4 mujeres, ninguna teníamos celular. Íbamos a comprar la comida, algunas para su familia, algunas para irse a trabajar o porque ya era la hora de comida, ¿no? Y 2 caballeros a los que se los pedimos no nos lo quisieron prestar. Lo vimos. Después, Andrea Pérez Simondini publica una foto y le digo, Horacio, esto es lo que yo vi en abril del 2018. No, 2019. Le digo, y hace poco otro, y además video, y hace exactamente, y aquí tengo el video, le digo, esto es lo que vi, yo ya lo conté, ya dije lo que pasó, y increíble, y aunque no lo crean, aquí en México habemos personas que sí somos capaces de salir sin celular, pero no, una porque nos lo roban, otro también. Sí. Yo nunca salgo con celular. Sí, no, yo por 2 motivos. Uno, porque para que no me lo vayan a quitar, ¿no? Evitar tentaciones. Y 2, porque si yo voy a visitar a una amiga, voy a visitar a mi amiga. Claro. Si yo voy a salir de compras, voy de compras. Me concentro en eso. Entonces, el celular nos sirve para comunicarnos así, ¿no? El internet, la computadora y todo. Pero hay cosas para los que no lo necesitamos porque luego ni siquiera se nos pierde en el fondo del bolso, que yo tampoco uso. Hasta en eso soy rara. No lo encuentras tampoco. No lo usas que cuando recuerdas que lo traes no lo encuentras. Sí,
Es verdad. Bueno, Entonces, Sari, ha sido un placer haber viajado a México a través de la camarita y mira, nosotros hace un año que nos conocemos y nos conocimos así. sí. Bueno, hagamos que la vida se confabule y alguna vez, sea en Argentina o en México, nos podamos ver personalmente. Pues al bichito picudito hay que decirle que ya se vaya tranquilizando porque yo ya estaba puestísima para irme en diciembre al Congreso y yo ya tenía todo mi itinerario porque yo pensaba tocar hasta Tierra de Fuego, que tengo una amiga allá, que de las cosas raras de la vida, que me encontró ella buscando explicación para algo que le pasó. Y me contactó. Y teníamos 10 años que nos habíamos perdido la pista las dos. Y me invitó, entonces, pero pues ojalá y el bichito ya permita, ¿no? Porque yo, mi sueño desde siempre, y desde esa experiencia, yo no sé por qué fue, tienes que ir al sur, y tienes que ir al sur, y tengo que ir a donde se cae, ¿cómo dice? A donde se cae el mundo, hasta Tierra de Fuego, hasta en el sur. Sí. El sur es bellísimo y hay muchísimos avistamientos, muchísimos avistamientos. Y viajar allá. Entonces, ojalá y yo sé que tarde o temprano me van a tener allá de cuerpo presente. Genial, genial. Sí, y te pues, esperamos. Tienen sí. su casa y pues con todo el gusto del mundo sería la experiencia más maravillosa podernos dar un abrazo. La verdad, un abrazo en vivo y en directo. Yo digo que los seres humanos somos seres sociales y que necesitamos el contacto humano. Lo claro. necesitamos. Y bueno, esta situación nos hizo... Pero bueno, la tecnología ha venido bien porque por lo menos podemos comunicarnos y no estar aislados, y eso es importante. Y creo que nos comunicamos más ahora. Sí. Así, además. Y bueno, cuando llegó este virusito y que ojalá ya se vaya, y yo digo, y los 12 abrazos obligatorios al día que nos hacen sentir bien, ¿cómo le vamos a hacer? Porque pues si te abrazas tú solo, pero como que hace falta el abracito del otro, ¿no? Es verdad. El amigo, la palmadita en la espalda, el jalón de trenzas, algo. Sí, es verdad, que son las demostraciones de afecto que nos hacen tanta falta. Pero el afecto sana, el afecto cura, el afecto ilumina la mente, abre el corazón, así que es muy, muy importante. Claro bueno, que sí. Sari, te envío un abrazo muy fuerte desde mi corazón y vamos a seguir comunicadas, aunque sea por Telegram, por internet, por donde sea, vamos a seguir comunicadas. ¿tá? Así es, y aquí estamos. Muchísimas gracias, Adriana, un gusto y pues un honor haber estado contigo. Y para mí un honor que hayas estado conmigo en Vivencias. Así que muchas gracias a todos a todas las personas que nos siguen. Y bueno, hoy les he traído a una persona muy especial con la que me conocí por este medio, pero nos estamos prometiendo un encuentro personal. Así que sigas muy bien, Sari, muy bien tu familia. Y bueno, y adelante con Viajero del Conocimiento, a full. Y con carrozas, que el proyecto pesa. Yo siempre me olvido de carrozas porque yo el que miro es Viajero del Conocimiento. No, este Viajero es el papá de todos los canales. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y a Francisco y a Horacio, hermosas personas los tres, que me han recibido muy bien cada vez que hemos tenido contacto. Así que muy cariñosamente, muy afectivamente me recibieron y me hicieron sentir muy, y es tu casa, y cuando tú estés allí, dime, yo quiero entrar, y ahí vas a tener siempre la puerta abierta para que nos acompañes, porque para nosotros es muy, muy valioso que estés con nosotros.
Muchísimas gracias, Ari. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, hasta el jueves de la próxima semana con otro encuentro.